Hola a todos, muy buenos días. Hola, profe. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy día, en base de datos para la gestión, bueno, esta es nuestra antepenúltima semana de clases. Vamos a ver una metodología para realizar proyectos de minería de datos, que es una metodología bastante estándar que se utiliza en la industria o que, bueno, probablemente es una de las más utilizadas. Y se llama Cross Industry Standard Process for Data Mining, o abreviado CRISP-DM. Vamos a conocer todos los procesos y vamos a darnos cuenta de que la verdad es que es bastante parecido a lo que nosotros hacíamos cuando diseñamos un Data Warehouse. Y después les voy a mostrar un pequeño vistazo por un software de minería de datos para que ustedes también se queden con una idea de qué es lo que se puede lograr con los softwares de minería de datos. Bueno, entonces partimos con el primer tema. CRISP-DM, o el Cross Industry Standard Process for Data Mining. Bueno, y este proceso, la verdad es que el diagrama del proceso en general es este que aparece acá. Es un proceso cíclico que tiene 6 etapas. Primero, comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelamiento, evaluación, despliegue. Bueno, y si se fijan en algunas etapas del proceso, este proceso no es completamente lineal, sino que uno puede devolverse para poder abordar algún detalle que haya faltado o poder hacer una nueva iteración de alguna parte. Surgió con una metodología desarrollada por un consorcio de empresas europeas que realizaban minería de datos por el año 2000, porque lo que pasaba en el año 2000 en realidad era que muchas empresas tenían una metodología propia para poder realizar minería de datos, pero no había nada estándar que fuera agnóstico como al software que se utilizaba. Entonces se unificaron todas las metodologías que habían en este consorcio de empresas y se creó esta metodología unificada CRISP-DM. Como les dije, no son completamente lineales, sino que hay algunos pasos que pueden tener más iteraciones. Y obviamente después de terminar el proceso, uno puede repetirlo eh, para encontrar nuevos resultados o agregar otro tipo de cosas que hayan faltado. Entonces ahora vamos a revisar paso por paso de qué se realizaría en cada una de estas etapas para comparar con lo que nosotros ya sabemos de inteligencia y negocio. Ya, el primer paso se llama comprensión del negocio, y si tuviéramos que resumirlo en una oración, sería los objetivos y requerimientos de una perspectiva no técnica. En general se realiza mediante entrevista a personas de la organización, porque aquí el objetivo es obtener información de cuál es el negocio o cuál es el problema que nosotros queremos resolver. Es muy importante tener el contexto, es muy importante también eh, eh, recolectar datos necesarios para poder resolver ese problema. Y al final, si uno entiende bien el contexto y entiende el problema, va a poder realizar las interpretaciones correctas de los resultados que nos entregue la minería de datos. En este paso es muy importante definir claramente el problema que se quiere resolver. ¿Por qué es necesario recurrir a la minería de datos? Porque probablemente estoy solucionando este problema y lo quiero solucionar con minería de datos porque, no sé, yo quiero hacer alguna predicción o quiero hacer alguna... Bueno, para lo que es muy buena minería de datos en el aspecto descriptivo es para clasificar, no, perdón, para segmentar, y en el ambiente predictivo para poder predecir algún modelo predictivo, algún clasificador o alguna cosa que hayamos visto en la clase pasada. Bueno, y también es muy importante definir claramente cuáles son los criterios de éxito del proyecto, porque yo estoy desarrollando este proyecto que obviamente va a requerir un poco de esfuerzo, y necesito validarlo al final si es que lo que yo obtuve era lo que quería o no era lo que yo quería. Algunos ejemplos a resolver, ejemplos de problemas a resolver, perdón, pueden ser la detección de fraude en el uso de tarjetas de crédito, detección de usos indebidos de sistemas computacionales, o asegurar el éxito de una campaña de marketing.
En ejemplos de, bueno, ahí no debería decir criterios de éxito, lo voy a cambiar al tiro para que no se nos pase y les actualizo la diapositiva después. Entonces aquí en la parte de abajo es ejemplos de criterios de éxito. Ya, en ejemplo de criterio de éxito tenemos en el aspecto cualitativo, puede haber un experto de la organización que califique nuestro resultado del proceso de minería de datos después de haber hecho todo este proceso. Se lo mostramos y esa persona nos dice si está bien o está mal. Y en el aspecto cuantitativo, ya con números, se fija un valor numérico del resultado para poder decidir si el proyecto de minería de datos tuvo éxito o no tuvo éxito. Por ejemplo, la cantidad de detecciones de fraude o la cantidad de respuestas de clientes ante una campaña de marketing. Ya, eso respecto a como las generalidades de la primera etapa, pero si nosotros miramos la primera etapa más en detalle, tenemos varios procesos y varios documentos o entregables que son parte del proceso. Estas figuras que están acá como rectángulos con estos dos pedacitos a los lados son procesos, y estos que están acá son documentos o entregables de este proceso. Entonces acá en la primera etapa del CRISP-DM tenemos 4 procesos, y si vamos revisando proceso, vamos a ir viendo lo que nosotros deberíamos ir recolectando o obteniendo al final de realizar ese proceso. Por ejemplo, al principio hay que determinar los objetivos del negocio. Y una vez que yo determino los objetivos del negocio, lo que yo debería tener como resultado final de ese proceso es un análisis a fondo, un análisis del background de lo que se basa el negocio, los objetivos del negocio, que es muy importante, por qué estoy haciendo esto y a dónde quieres llegar el negocio, porque obviamente todo tiene que estar alineado con esto, y los criterios de éxito del negocio. ¿Cómo el negocio es exitoso? Si vende más, si consigue más clientes, si detecta más fraudes, ¿cuáles son los criterios de éxito del negocio? Después viene la valoración de la situación. Acá nos ponemos como en el punto inicial de dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar. Y empezamos a levantar información. Por ejemplo, el inventario de recursos, no solamente recursos monetarios, sino que recursos humanos y de todo tipo que tenga la organización. Requisitos, supuestos y restricciones. Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos resolviendo un problema, no todo es ideal, y siempre hay algunos supuestos que uno tiene que empezar a levantar y decir, bueno, este proyecto va a detectar fraude, pero solo de tarjetas que sean, no sé, cumplen cierta característica, o van a poder captar clientes, pero solo si, no sé, están suscritos al newsletter del marketing, no sé. Hay distintos requisitos, supuestos y restricciones que uno tiene que levantar siempre al principio. Riesgos y contingencias. También es muy importante decir que existen estos riesgos y contingencias en todos los proyectos, existen situaciones que uno no puede controlar y que quizás no sean la esperada. Terminología, acá también es muy importante entender el lenguaje de la organización y tratar de hablar el mismo lenguaje. Como cada vez que uno quizá entra a una organización nueva, siempre hay un lenguaje de las, no sé, las palabras con las que trabajan, o no sé, los procesos que manejan, y si uno se mete a hacer un proyecto de minería de datos o a cualquier proyecto, uno tiene que tratar de entender esa terminología para que todos entendamos lo mismo. Finalmente, los costes y los beneficios. Hacer un proyecto de esta envergadura no es económico, hay muchos costos asociados. No sé, a lo mejor se necesita contratar algún supercomputador para que procese estos datos, a lo mejor se necesita contratar a más personas, y también hay que evaluarlo versus los beneficios que podría traer a la organización. Después viene el proceso de determinar los objetivos de la minería de datos. Que acá son distintos los objetivos del negocio, porque el negocio va por un lado y la minería de datos va por otro lado, que ya, como vimos en la clase pasada, tiene como hartas cosas más matemáticas y estadísticas.
¿cuáles son mis metas con la minería de datos? ¿Por qué estoy utilizando minería de datos y no utilizo otro tipo de solución? ¿Por qué no hago simplemente unos promedios o algún análisis estadístico básico y tengo que meterme con minería de datos? ¿Cuáles son las metas concretas que yo quiero conseguir con la minería de datos? Y también tengo que definir los criterios de éxito de minería de datos, que es muy parecido a lo que nosotros definíamos cuando hacíamos requerimientos para Data Warehouse. Por ejemplo, decíamos que necesitamos un requerimiento descriptivo o un requerimiento predictivo que me ayudará a obtener cierta información de la organización. Entonces, en esta parte de los objetivos de la minería de datos es prácticamente lo mismo que nosotros hacíamos cuando hacíamos requerimientos de un data warehouse. Bueno, y la última etapa el último proceso de esta etapa de comprensión del negocio viene a ser el realizar un plan de proyecto. ¿Qué es un plan de proyecto? Es una serie de instrucciones que dice, tengo que hacer esto primero, esto después, esto después, esto después, y bueno, también hay que incluirle una valoración inicial de cuánto va a costar o cuánto tiempo y dinero va a costar más o menos el proyecto para desarrollarse y cuándo podría estar listo. Y eso en relación a la primera parte de comprensión del negocio. Bueno, la segunda parte viene a ser la comprensión de los datos, que es familiarizarse con los datos teniendo presente los objetivos del negocio, porque obviamente cada etapa que nosotros vamos avanzando por el proceso tiene que retroalimentarse con lo que nosotros obtuvimos del proceso anterior. Bueno, esto se basa en la recolección inicial de los datos para identificar su calidad y plantear las primeras hipótesis, que podrían ser acertadas o erradas, dependiendo de lo que nosotros queramos lograr. Si la organización no cuenta con una base de datos dedicada para el análisis, puede ser necesario crear un data warehouse para este fin. Entonces aquí también hay que empezar a preparar todo lo necesario para poder hacer el análisis de datos. Si nosotros opinamos también los procesos y documentos entregables del proceso, acá relacionados con familiarizarse con los datos y teniendo presente los objetivos de negocio, tenemos también 4 procesos que se desarrollan en esta etapa. La primera es la recolectar los datos iniciales, y bueno, ahí se va a obtener un reporte de la recolección de datos. Después vamos a describir los datos, porque también nosotros tenemos que entenderlos, y también es bueno dejar documentado eso, y después vamos a hacer un reporte de la descripción de los datos. Después vamos a explorar los datos, y vamos a hacer un reporte de la exploración de datos. Obviamente esta exploración es preliminar. Probablemente acá podamos usar herramientas estadísticas para poder describir los datos y explorarlos básicamente como en una primera mirada, y también verificar la calidad de los datos. Y si se fijan, esto ya está siendo muy parecido a lo que nosotros hacíamos con ETL, de tratar de perfilar los datos y tratar de decir si hay algún problema o no hay algún problema. Ya, una vez que comprendimos los datos, vamos a preparar los datos para la minería de datos, y en este proceso, si lo tenemos que describir por una oración, sería obtener la vista minable o el set de datos a usar. La vista minable es como tomar todos los datos y elegir solamente como las columnas de la tabla que nosotros vamos a trabajar, o no sé, filtrar las filas también que nosotros vamos a usar y dejarlos listos para el proceso. Dependiendo de los objetivos y métodos de minería de datos, pueden ser necesarias transformaciones, selecciones de segmentos más pequeños del conjunto de datos. También podría ser necesario calcular nuevos atributos derivados de otros datos. Nosotros también hemos hecho esto en la segunda mitad del curso, cuando nos hemos dado cuenta de que hay datos que se pueden calcular a partir de otros datos. Si miramos los procesos, quizá es la etapa del cross-DM que tiene, perdón, del CRISP-DM que tiene más procesos. Tiene 5 procesos y tiene varios entregables. Pero la verdad es que esto también se parece mucho a lo que nosotros hacíamos con ETL. Vamos a hacer primero seleccionar los datos y vamos a obtener como un documento un entregable la inclusión o exclusión de datos. Aquí vamos a definir claramente qué datos vamos a utilizar y qué datos no vamos a utilizar. Vamos a limpiar los datos, que también es algo que nosotros hacíamos en ETL, y vamos a hacer un reporte de la calidad de los datos. Vamos a estructurar los datos, y acá es donde vamos a calcular datos derivados, o definir claramente qué datos con qué datos nos vamos a quedar o qué datos no nos vamos a quedar.
En la generación de registros vamos a definir claramente eso de los datos con los que vamos a trabajar. Probablemente vamos a renombrar algunas columnas, si es que son un poco claras, vamos a, no sé, a hacer cualquier trabajo para dejar los datos listos para trabajar. Integrar datos, bueno, esta parte es muy importante cuando nuestros datos vienen desde varias fuentes. Puede que haya como dos planillas quizá de, no sé, de información de clientes que vienen de dos departamentos distintos y yo tuve que tener que tratar de integrar los datos de las dos fuentes. Bueno, y finalmente formateo de datos, que se trata de transformar los datos para que todos tengan un formato estándar. Y acá también vamos a hacer un reporte de calidad. Bueno, estos son procesos bien definidos de esta etapa de preparación de datos, y que tienen cada uno su entregable, pero en general en esta etapa también tiene entregables globales, como sin necesidad de requerir un proceso. Una vez que yo hago todo estos procesos, yo puedo tener como entregable el set de datos con el que voy a trabajar, y también es muy importante hacer la descripción del set de datos con los que estoy trabajando, porque quizá después va a llegar otra persona y me va a analizar el proceso, y yo les voy a compartir estos entregables para que también entienda lo que se pretendía hacer y por qué se hizo. Bueno, vamos así con el siguiente proceso. Ya, el cuarto proceso o etapa del CRISP-DM es el modelamiento, y acá esta etapa se define cómo aplicar las técnicas de minería de datos al set de datos. Acá yo les puse la imagen que nosotros vimos en la clase pasada, que la vamos a repasar rápidamente. Nosotros en minería de datos teníamos dos tipos de tareas, que eran las tareas descriptivas y las tareas predictivas. En las tareas descriptivas teníamos métodos para poder resolver problemas, que eran la visualización, la correlación o factorización, detección de anomalías, asociación y segmentación. Y bueno, hay patrones secuenciales que también está ahí flotando. Y en tareas predictivas nosotros teníamos la clasificación, que se hacía con clasificadores, que uno le pasaba un conjunto de entrenamiento y después le pasaban datos de verdad para que el clasificador tratara de determinar si los datos nuevos cumplían o no cumplían cierta característica. Teníamos las regresiones estadísticas, donde buscamos correlación de los datos y tratamos de asociarlos a alguna función matemática para poder hacer predicciones, y los pronósticos, que se basan en las series de tiempo. Eso fue lo que nosotros vimos en la clase pasada en relación a las tareas y métodos de la minería de datos. En este paso de modelamiento, entonces, se eligen las tareas y métodos más apropiados para solucionar el problema según los objetivos del negocio, que puede ser cualquiera de estos. Ya, si miramos los procesos y los entregables o documentos que se van a obtener al final de esta etapa, tenemos seleccionar la técnica del modelado, que va a ser alguna de las que le entré en la diapositiva anterior, y acá vamos a definir la técnica como entregable, y también vamos a definir algunos supuestos, porque las técnicas también tienen supuestos, algunas técnicas de hecho tienen parámetros, entonces también hay que eh, definir esos parámetros. Vamos a generar el plan de prueba. ¿Cómo vamos a probar nuestro algoritmo? ¿Cómo vamos a probar la minería de datos que vamos a pasarle? Y eso tiene que quedar escrito también en el plan de pruebas. Vamos a construir el modelo, y bueno, y aquí sí o sí tenemos que definir los parámetros. Como se dieron cuenta la clase pasada, cuando vimos las reglas de clasificación, vimos que habían parámetros que eran la confianza y el soporte. También bueno, cada técnica de minería de datos tiene sus parámetros también que hay que elegir, y hay que justificar también la elección. Entonces vamos a elegir los parámetros, vamos a elegir el modelo, que el modelo no es más que nada qué es lo que va a hacer la minería de datos. Puede ser un árbol, que es un modelo, puede ser un clasificador, puede ser eh, cualquiera de los algoritmos o técnicas que nosotros vimos en la diapositiva pasada. Y vamos a describir el modelo, qué es lo que el modelo nos va a entregar, y cómo tendríamos que leerlo. Finalmente, en el modelamiento vamos a definir cómo evaluar el modelo.
desde la perspectiva de la minería de datos. Entonces vamos a decir cómo es la evaluación del modelo y vamos a hacer la revisión de los parámetros, porque probablemente nosotros elegimos los parámetros, no sé, porque la literatura nos decía que era la mejor elección, pero quizá tenemos que hacer una revisión al final de si los parámetros fueron los mejores o no los mejores, porque a lo mejor si nosotros elegimos una cierta confianza o cierto soporte eh, que era muy alto, a lo mejor el algoritmo nos detectó pocos casos, entonces vamos a bajar un poco los parámetros, vamos a relajar las restricciones, no sé. Tenemos que evaluar al final si nuestra elección fue correcta o no correcta, o también definir cómo podríamos movernos entre la elección de parámetros. Bueno, la quinta parte del CRISP-DM es la evaluación. Y aquí hay que evaluar los modelos de la fase anterior para determinar si son útiles para las necesidades del negocio. Luego de ejecutar las tareas de minería de datos, se procede a evaluar tomando en cuenta, bueno, en primer lugar, los criterios de éxito previamente definidos, que eran los cualitativos o cuantitativos, que era preguntar al experto o ver si el resultado numérico que me entrega el algoritmo cumple con cierto estándar o cierto valor esperado que yo haya tenido, y utilizar los resultados del método. Por ejemplo, en los clasificadores podríamos considerar qué tan precisos son y qué tan eficientes son, porque a lo mejor el clasificador con muchos datos se demora mucho, o a lo mejor no me clasifica con suficiente precisión los datos nuevos que yo espero. En caso de no cumplir con los criterios de éxito, se puede reajustar el modelamiento para repetir el proceso. Como les dije, que hay algunos procesos que uno se puede devolver y intentarlo otra vez. Si nos vamos a los procesos y documentos entregables que tiene esta parte del proceso, tenemos evaluar los resultados, y acá viene la valoración de los resultados por parte de los expertos o por parte del criterio numérico, y una vez que yo tengo esa valoración, puedo decir que tengo mis modelos aprobados, y eso es un entregable, el modelo aprobado de minería de datos. Después viene la revisión del proyecto, o sea, perdón, de la revisión del proceso, y vamos a ver cuáles fueron todas las etapas que hicimos. A lo mejor en el camino nos dimos cuenta que había que hacer un cambio, nos devolvimos a preparar los datos de nuevo, y vamos a hacer como la revisión completa del proceso, porque obviamente todo es aprendizaje. En la minería de datos es mucho de explorar, entonces hay que también documentar eso. Bueno, y la última parte de la evaluación es determinar los próximos pasos, porque uno quizá cuando ejecutó el algoritmo tuvo un enfoque más bien acotado del proceso o del problema, y quizá en un próximo trabajo futuro o en una próxima iteración se podría intentar otra cosa para poder encontrar otros resultados, o se podría evitar cierta cosa para que no ocurra cierto problema. Entonces también es muy importante dejar definido eso. Ya. Y en la última etapa del Cross Industry Standard Process for Data Mining es el despliegue, que es integrar la utilidad de los modelos a las tareas de la toma de decisiones en la organización. Porque obviamente yo estoy haciendo un proceso de minería de datos porque quiero tener más herramientas para tomar decisiones. Entonces, una vez validados los resultados, se integran en la organización. Es necesario además las acciones a seguir a futuro, por ejemplo, repetir el proceso semestralmente, anualmente, etcétera, integrar más variables o usar métodos que se ajusten a los requerimientos. Ya, y en cuanto a los procesos y los documentos entregables del proceso, tenemos la implementación, en donde hay que definir un plan de implementación, porque probablemente cuando nosotros hicimos este proceso, lo hicimos en un ambiente cerrado para hacer pruebas, optimizar resultados, pero hay que ver cómo integrar todos estos resultados a la organización. A lo mejor la organización tiene un dashboard central y nosotros a lo mejor vamos a conectar nuestros resultados con ese dashboard, no sé, vamos a hacer algún plan para poder integrarlo a la organización. También es muy importante hacer un plan de monitoreo y mantención, porque este proceso, o bueno, cualquier proceso en realidad necesita tener seguimiento. No podemos dejarlo botado ahí nomás, oh, ya me entrego un resultado y lo voy a abandonar. No, hay que hacer un plan de cómo monitorear si el proceso se está ejecutando bien o no se está ejecutando bien, y si hay que hacerle alguna mantención también en el futuro.
Bueno, finalmente viene la elaboración del informe final del proyecto, donde se describen todos los aspectos que se tomaron, se incluyen todos los documentos, quizás, es como para cerrar el proceso. Bueno, también se incluyen los modelos aprobados, que eran parte del proceso anterior. Y finalmente, la revisión del proyecto, con la documentación de la experiencia, porque siempre es bueno tener una retrospectiva de todo lo que salió bien, todo lo que salió mal, todo lo que se podría haber mejorado en cuanto al proyecto, para que la próxima vez que se ejecute, se tenga en cuenta. Y eso es más o menos un proceso de CRISP-DM. La verdad es que se los queríamos contar también porque es importante quizá cuando ustedes llegan a una organización, quizás están ejecutando este tipo de proceso, y también es bueno que lo comparemos con lo que nosotros sabemos de hacer un data warehouse, porque si se dieron cuenta es súper parecido. Tiene más formalidades nomás porque esto pretende ser un estándar de la industria y que todas las organizaciones que ejecuten este proceso tengan los mismos entregables. ¿Hay alguna pregunta? Esa era la parte más o menos teórica de esta clase. Ahora vamos a pasar a la parte práctica con el software de minería de datos para mostrarles también las potencialidades que tiene la minería de datos, pero si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla ahora. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a ir ahora a la pausa de la clase. Y son las 8:48, 27, 8. Volvemos entonces a las 8:53 con la segunda mitad de la clase. ¿Ya?
Bueno, ya estamos de vuelta con la segunda mitad de la clase. Bueno, y la segunda mitad es un poquito más entretenida. Vamos a ver la minería de datos en acción. Vamos a ver el software de minería de datos que se llama Orange Canvas, que nos permite hacer algunas cosas, algunos algoritmos de los que nosotros ya vimos. Entonces, para descargar el software Orange Canvas, bueno, no va a haber ninguna tarea asociada a esto. Ustedes pueden descargarlo si quieren, también si tienen curiosidad de saber qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Yo les dejo acá el link para que ustedes también lo descarguen. Tienen que entrar a orangedatamining.com y apretar el botón to launch Orange, que está acá. Bueno, Orange es una naranja y está el icono de la aplicación. Entonces, cuando nosotros abrimos la aplicación Orange Canvas, tenemos esto. Que es un lienzo para poder crear un proceso de minería de datos. Tenemos distintas fuentes de datos acá que nosotros podemos cargar en la aplicación. Hay distintas transformaciones que se le pueden hacer a los datos, seleccionar columnas, seleccionar filas, dar vuelta a tabla. Es como una herramienta de manipulación. Tenemos también, después de los datos, tenemos herramientas de visualización de datos. Hay visualización de árboles, boxplot, distribuciones, un gráfico de puntos, diagramas de Venn. Tenemos distintos tipos de visualizaciones. Tenemos modelos, que son los modelos que nos aparecían en el XDM. Distintos tipos de modelos que nosotros le podemos aplicar a los datos. Tenemos también algunos algoritmos de evaluación de nuestros modelos. Tenemos también acá modelos no supervisados de minería de datos. Bueno, y acá abajo también tengo las reglas de asociación. Ya, para partir, esto es un lienzo, como les dije, y lo que uno tiene que ir haciendo es ir agregando cosas al lienzo. Por ejemplo, yo tomo un archivo y lo agrego acá. Le voy a hacer doble clic al archivo, y acá ya tenemos algunos sets de datos de prueba cargados. Vamos a usar dos de estos sets de datos. No sé si quizá después podamos probar otro. Tenemos el iris, que no sé si se acuerdan que yo les mostré que había una planta, una flor que se llamaba iris, que tenía tres tipos de variedades, que era la setosa, la versicolor y la virgínica. Y acá nosotros en el set de datos teníamos el ancho y el largo del sépalo y el ancho y el largo del pétalo. Y ahí podíamos detectar algunas características. También tenemos acá el dataset de los pasajeros del Titanic, que me parece muy divertido cuando lo vi. Tenemos el estatus, qué tipo de pasajero era el estatus. Era tripulación, primera, segunda, tercera clase. Tenemos la edad de los pasajeros, bueno, la edad si eran adultos o niños, y tenemos el sexo si eran hombre o mujer, y si sobrevivieron o no sobrevivieron a la tragedia del Titanic. Bueno, acá hay otros tipos de datos también que yo la verdad es que no lo he explorado mucho, pero también hay otros datos. Vamos a partir con el Titanic para explorar un poco este set de datos, a ver qué es lo que tiene. Ya, entonces, tenemos el archivo y seleccionamos Titanic, y ahora está cargado en este circulito de archivo. Ya, y vamos a ver los datos. Entonces vamos a agregar una tabla. Ya, y esto es súper interactivo. Yo lo que tengo que hacer es conectar las cosas. Entonces, por ejemplo, acá tengo el archivo del Titanic y lo conecto a la tabla, y si yo hago doble clic en la tabla me va a mostrar los datos. Este archivo tiene, como les dije, esas tres columnas. Tiene marcado acá si sobrevivió o no sobrevivió, porque es una pregunta que quizá uno se puede hacer. Para un clasificador podría ser buena esa pregunta. Y acá podemos explorar todos los datos. Esto tiene 2201 datos. Ya, primera cosa que vamos a hacer es ver, ¿no? En cuanto a minería de datos descriptiva, vamos a ver los ítems frecuentes y vamos a ver las reglas de asociación para ver
qué es lo que tenemos acá. Ya, si miramos los ítems frecuentes, no sé si se acuerdan lo que eran como las combinaciones o las características que tenía la mayoría de la población, de la muestra. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, lo vamos a minimizar. El 40% de los datos es tripulación, el 32% de los datos es tercera clase, el 95% de los datos es adulto y el 78% de los datos es masculino u hombre. Pero acá lo podemos ir expandiendo un poco, entonces podemos ver acá que el 39,16% era tripulación, adulto y masculino. Acá podemos ver que el 28% era de tercera clase adulto, el 75% de los datos era adulto masculino, bueno, y este no tiene otra segmentación. Acá yo puedo ir buscando el soporte. Si se fijan acá, todos tienen como 40%, 39%, el que menos tenía creo que era 28%. Y eso es porque acá está seteado a que el soporte mínimo que va a tener los ítems set frecuentes es 27%. Por ejemplo, si yo lo bajo, me va a encontrar más ítem set porque yo ahora le bajé el soporte a 13%, pero si yo se lo subo, me va a encontrar menos, porque solamente me va a agrupar conjuntos de datos que cumplan con ese valor. Yeah. Eso en cuanto a los ítems frecuentes, y si se dan cuenta, con un software de minería de datos es súper rápido encontrarlos, no tenemos que hacer mucho cálculo. Pero bueno, ahora también vamos a ver las reglas de asociación, que no sé si se acuerdan también lo que eran. Era si se cumplía cierta condición, entonces pasaba otra cosa. Vamos a revisarlas. Ya. Y acá también teníamos como parámetros que nosotros podríamos fijar. Acá está el soporte, acá está la confianza. Y acá tenemos el antecedente y el consecuente de las reglas de asociación. Si son de sexo masculino, entonces son adultos. Y eso tiene un soporte del 75% y una confianza del 96%. Si son tripulación, entonces son adultos, eso tiene una confianza del 100%. ¿Por qué? Porque toda la tripulación es adultos, no hay ningún niño trabajando en el Titanic. Bueno, y ahí tenemos otras reglas, hay alguna más compleja, que si es tripulación y masculino, entonces son adultos, eso también tiene 100%. Si es tripulación y femenino, entonces son adultos, eso también tiene 100%. Bueno, y acá el soporte es la cantidad de datos que se van seleccionando. Acá yo también puedo ir fijando los parámetros, como el soporte mínimo que yo tengo que exigir. Podría subirlo a 90%, por ejemplo. Y no me encontró nada. Ah, es que el soporte era menor. El soporte aquí, bueno, como lo vimos en los ítems de frecuente, no había que ponerle un valor muy alto porque si no se encontraban pocos. Pero lo que sí lo puedo subir es a la confianza. Lo voy a dejar en 1% de nuevo que estaba ahí. A la confianza sí le puedo pedir más o menos. Acá, bueno, tengo solamente regla de asociación con confianza mayor a 90%, quizás le podríamos quitar un poco y me va a encontrar más. Y así puedo ir jugando, moviendo los parámetros para encontrar regla de asociación que me describa los datos dependiendo de mis objetivos. Otra cosa que yo también puedo hacer con el Titanic es hacer un clasificador. Y ya, bueno, esto era el lado descriptivo de la minería de datos, nos vamos al lado predictivo, y lo que yo puedo hacer es un clasificador, y para hacer eso tengo que poner un árbol. Este va a ser un modelo, que es el clasificador. Y lo conectamos. Bueno, acá si lo abrimos vamos a ver los parámetros que tiene el modelo del clasificador. Y necesitamos visualizar este árbol, entonces nos vamos a Visualize y agregamos un visualizador de árbol y lo conectamos. Y lo abrimos. Ya. Y este es nuestro clasificador o nuestro árbol de decisión para los pasajeros del Titanic. Acá podríamos revisar, en el caso de nosotros, si hubiéramos sobrevivido o no.
Vamos a agregar un poquito de zoom. Ya. En primer lugar, dice que el atributo por el cual yo puedo segmentar mejor los datos y clasificarlo es en cuanto si sobrevivió o no sobrevivió, es sexo, en donde el 67% no sobrevivió. Bueno, ahí lo puedo cerrar. Si era masculino, el 78% no sobrevivió. Si es femenino, el 73% sí sobrevivió. Si nos vamos después, por ejemplo, la rama de acá, a los femeninos, después la segunda característica para poder distinguir esto, si es tripulación, primera o segunda clase, el 92,7% sobrevivió de ese subsegmento. En cambio, si es de tercera clase, el 54,1% no sobrevivió. Y así, en general, este lado no sobrevive y este sí sobrevive. Y de los masculinos que sobrevivieron, la mayoría no sobrevive, pero hay un segmento que sí sobrevive, que es, ya, si es masculino, si es adulto no, pero si es niño, bueno, la verdad es que hay pocos que sobrevivieron, pero si son de primera o segunda clase sí sobrevivieron, y si son tripulación o tercera clase no sobrevivieron. Entonces, los que sobrevivieron en general fueron las mujeres de tripulación primera o segunda clase y los niños de primera o segunda clase. Eso es lo que nos dice este árbol. Bueno, eso es en cuanto a descriptivo predictivo. Bueno, vamos a cargar el otro dataset para poder ver otras cosas. Vamos a poner el iris. ¿Y qué podemos hacer acá? Bueno, vamos a ver los datos primero. Ya, tenemos los datos y acá tenemos 150 datos. Tenemos la iris setosa, iris versicolor, iris virgínica, así, etcétera. Ya, y podemos hacer visualizaciones. Por ejemplo, podemos poner un boxplot, que nosotros también lo vimos en el curso en alguna parte, que era un boxplot, me permitía ver qué tan dispersos estaban los datos. Entonces vamos a abrir el boxplot. Ya, bueno, este boxplot está acostado, no está como el que vimos nosotros en clases, pero aquí podemos ver que en cuanto al largo del pétalo, en la iris setosa, los datos están mucho más como comprimidos, como mucho más cerca unos de otros, versus la iris virgínica, que tiene como mayores valores de variación de datos. Creo que la virgínica es la que tiene más dispersión de los datos en cuanto a la otra. Bueno, la versicolor acá en sépalo tiene más dispersión, pero eso también podemos nosotros describir los datos con este boxplot. Y lo otro que les quería mostrar eran las correlaciones, que se me perdieron. No, no era este, era... A ver. Bueno, scatterplot, veamos el scatterplot mejor. Nosotros en clase habíamos visto que en este dataset que habían algunas características que nos permitían decir que esto era lineal. Entonces vamos a buscar pétalo con pétalo. Ya, esto era. Si se dan cuenta acá, nosotros podemos graficar también en este scatterplot el ancho y el largo del pétalo, y podemos ver que tiene la linealidad de la regresión. De hecho, podemos colocar aquí la línea de regresión, que me está hablando muchas líneas, en donde en general la línea negra, que es la de todos los datos, tiene un coeficiente de 0,96, que estaba cerca de 1, entonces tenía buena regresión, pero la otra parece que no. La que tiene mejor linealidad es la roja, que es la versicolor. La versicolor es la que tiene más datos lineales, la relación lineal entre el pétalo el largo y el ancho del pétalo. Bueno, y así yo puedo ir agregando distintas cosas de acá de la interfaz de Orange, y puedo ir viendo ciertas cosas.
Bueno, eso es en resumen lo que les quería contar yo de Orange. Si ustedes quieren explorar un poquito más o, no sé, aprender un poco más de cómo funciona los software, yo acá también les dejo el video en YouTube del software de Orange, que tiene unos tutoriales para poder ir viendo con los datos de prueba, cómo se pueden ir haciendo las cosas, en caso de que ustedes tengan curiosidad de explorar. Bueno, eso es todo lo que yo les quería contar en la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, si no hay preguntas, lo último, antes de despedirme, que sí les quería contar y que sí queríamos que leyéramos en conjunto, es en relación al certamen 2. Yo les publiqué en aula el sábado, pero si el sábado si les publiqué el temario del certamen 2, entonces vamos a leerlo acá detalladamente para ver si hay alguno de estos puntos que no quedó claro o si ustedes sienten que no lo vimos, no sé, para que lo acordemos. Entonces, el temario del certamen 2, que va a ser el miércoles 4 de agosto, que es la próxima semana, el miércoles. Bueno, son tres temas grandes principales, que son los tres que vimos nosotros en el enfoque convencional para inteligencia de negocios, que primero es la etapa de adquisición, en donde lo importante que ustedes tienen que saber hacer y entender, o sea, y comprender de la materia es entender la importancia del proceso ETL para asegurar la calidad de los datos de un proyecto de inteligencia de negocios, analizar distintas fuentes de datos o tablas resúmenes de datos en búsqueda de problemas e inconsistencias, proponer acciones usando procesos de limpieza y transformación para asegurar la calidad de los datos. En cuanto a el segundo tema grande del certamen 2, es la etapa de almacenamiento para un proyecto de inteligencia de negocios, y acá lo importante que tienen que saber hacer es definir requerimientos descriptivos y predictivos en base a un enunciado, identificar información necesaria para realizar el método bottom-up para el diseño de un data warehouse en base a un enunciado, realizar un modelo multidimensional rollup usando la notación de Bashman. Y la última parte del temario es la etapa de análisis para un proyecto de inteligencia de negocios, en donde ustedes lo que deberían saber hacer es responder a preguntas de negocios justificando afirmaciones con el resultado de análisis OLAP con Excel o Power BI, y ahí ya entramos a que ustedes tienen que ir filtrando en Excel las tablas y sacar pantallazo de eso, o tener Power BI y sacar pantallazo de los filtros de la visualización. Identificar problemas y proponer mejoras en visualizaciones de datos de acuerdo a la metodología de storytelling. Nosotros vimos en storytelling que había uno de los pasos que era elegir visualizaciones eficaces, entonces ahí ustedes también deberían ser capaces de decir, mira, en esta dashboard, esta visualización podría ser mejorada porque le falta esto, o este tipo de visualización no es muy adecuado para poder hacer comparaciones, no sé, ustedes deberían ser también capaces de hacer ese tipo de propuestas. Identificar las soluciones que es posible plantear usando el esquema convencional para la inteligencia de negocios, el análisis OLAP o la creación de un dashboard. Bueno, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es el miércoles. Vamos a hacer una actividad en grupo para poder que ustedes también puedan conversar entre ustedes, y yo les voy a decir más o menos si es una buena o una mala propuesta de solución. Pero lo que se busca acá es que hay un problema y ustedes tienen que decir cómo lo solucionarían, sin solucionarlo, cómo lo solucionarían usando todo lo que han aprendido en el curso. Diciendo, no sé, ya mira, la persona quiere encontrar esto, entonces a mí se me ocurre que podríamos hacer un data warehouse, después le podríamos hacer un dashboard, y lo que nosotros queremos visualizar es este atributo, lo podríamos filtrar por esto, por esto. No sé, ahí ustedes tienen que decir, plantear una solución. Bueno, y el último tema es proponer una solución a un problema usando el esquema convencional para la inteligencia de negocios, el análisis de SOLAP o la creación de un dashboard, que es más o menos lo mismo que yo les dije. Ya, esos son todos los contenidos que entran en el certamen 2. ¿Hay alguna pregunta sobre alguno de los contenidos? ¿Algo que no haya quedado claro? Como para también darle más énfasis en la clase que tenemos también el próximo lunes de ejercicio, no sé. Díganme ustedes. Bueno, yo igual para la clase del próximo lunes voy a tratar de traer un ejercicio de cada tema, y ahí vamos a elegir el que más sea necesario. Vamos a también hacer repaso por todos los contenidos por si hay algo que si ya se olvidó. Y algunos detalles más administrativos, como del certamen, de la metodología. Van a ser 3 preguntas, todo obligatorio, igual que el certamen 1. No va a ser obligatorio el uso de webcam.
Este también va a poder ser realizado en computador, pero voy a verificar la diferencia entre el tiempo de creación y el tiempo de edición del archivo de Word, así que solamente se van a poder entregar archivos de Word. En las propiedades del archivo de Word se puede ver en qué momento se empezó a crear el archivo, o sea, en qué momento se creó el archivo y en qué momento se terminó de editar, y ahí sale la diferencia de tiempo. Obviamente si la diferencia de tiempo es muy pequeña, ahí uno empieza a tener a sospechar de que eso fue copiado o pegado desde otro lado. Y también se puede verificar la dirección IP de las entregas. En Aula yo puedo ver desde qué dirección IP se conectan ustedes, entonces esa va a ser la forma de verificación de identidad de la certamen. Al llegar al certamen 1, a las 8 horas realizaremos la lectura del enunciado, pero el enunciado va a estar disponible unos minutos antes, no sé, 20, 15 minutos antes, el enunciado va a estar disponible y ustedes van a poder empezar a trabajar desde ese mismo momento. En caso de dudas del enunciado, se realizará vía voz en Zoom, igual que el certamen 1, y yo les voy a ir anotando ahí en una planilla para que ustedes también lo tengan, y la hora de entrega máxima será a las 9:25. Y bueno, también como preguntaron en la clase pasada, mi idea es hacer algo muy parecido al certamen 2 del año pasado. Quizá las preguntas van a variar un poquito porque los contenidos igual variaron un poquito de los que vimos este año versus los que vimos el año pasado. Pero siempre van a estar enfocados en lo que yo les puse del temario. ¿Qué programas vamos a tener que tener abiertos? Mira, voy a hacer todo lo posible porque solamente tengan que navegar por internet. Porque yo sé que no todos pueden tener Power BI. Quizá vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado, de que yo les voy a dar un link y en el link van a poder usar el dashboard. Y si hay que usar Excel, también les voy a mandar un link de, no sé, hay no sé, una planilla acá que salen unos datos, no sé. Pero yo creo que lo único que van a tener que tener abierto es el Word. Y un navegador para poder ver el dashboard. Ya, eso es en cuanto al certamen 2. Y aprovecho al tiro también el vuelo de contarles el certamen regulativo, que es una semana después del certamen 2, o sea, el 11 de agosto. ¿Cuál es el temario del certamen recuperativo? Todos los contenidos del certamen 1, todos los contenidos del certamen 2, y además se incluyen dos temas que no están considerados en el certamen 2, pero sí están considerados en el regulativo, que es el análisis de datos usando estadística descriptiva y el análisis de datos usando minería de datos, que son los temas que estamos viendo ahora. Y para ambos temas, lo que tiene que saber hacer es identificar qué soluciones es posible plantear usando estadística o minería de datos y proponer los lineamientos básicos para una solución a un problema utilizando estadística descriptiva. Y yo con esto me refiero a que ya hay una situación que podría estar planteada en el certamen, y yo les puedo preguntar qué se puede hacer con estadística o qué se puede hacer con minería de datos. Ustedes deberían ser capaces de decir, mira, se me ocurre que podríamos ejecutar un proceso CRISP-DM, en donde los requerimientos podrían ser más o menos esto, podríamos hacer algún algoritmo descriptivo, podríamos hacer una regla de asociación, podríamos hacer un clasificador, así como súper básico la respuesta, quizás no entrando mucho en detalles de cómo se hace, pero sí en qué se hace. Bueno, y acá me preguntaron por interno el recuperativo quiénes lo dan. Cualquier persona puede rendir el recuperativo sin necesidad de justificativo alguno, pero voy a habilitar un enlace de inscripción en aula para saber si lo van a dar o no, para saber si tengo que estar esperando a alguien o no el día del recuperativo, porque no sé si se recordarán de aula. Acá tengo aula. Eh, bueno, vamos a ver en información general el syllabus, donde están todas las reglas del curso publicadas. Ya. Ya, promedio de certámenes. El promedio de certámenes, bueno, para todos los estudiantes que no hayan podido asistir a un certamen, se realizará al final del semestre el certamen regulativo, que evaluará todos los contenidos de la asignatura, no requiere justificativo alguno para rendirlo. En caso de rendir el certamen regulativo, el promedio se calcula como certamen 1 más certamen 2 más certamen regulativo, menos la nota mínima entre las tres, dividido por 2. O sea, el promedio de certámenes siempre se calcula con dos notas. Si ustedes dan el certamen 1 y el certamen 2, el promedio se va a calcular con eso. Si ustedes dan, además del certamen recuperativo, yo les voy a restar la nota menor de las tres. Así que es decisión suya si ustedes quieren o no quieren dar el certamen recuperativo, pero como les dije, voy a habilitar un enlace de inscripción en aula
obviamente después de publicar los dos certámenes, no antes, para saber si ustedes quieren o no quieren dar el certamen recuperativo. Bueno, también la semana pasada estaba lista la nota de tareas, y solamente por recordarles que las tareas se calculan con las 6 notas más altas. Las vamos a subir yo creo en breve. Bueno, y lo otro que también les tengo que decir, el promedio de actividades en clases, hasta esta semana nomás estoy recibiendo actividades en clases o recuperativas de actividades en clases, que también les dejé un mensaje en aula sobre las equivalencias. Y eso también va a quedar listo. Entonces, hasta antes del certamen 2, ustedes van a tener listo su promedio de tareas y su promedio de actividad en clase, y solamente les va a quedar conocer su nota de certámenes. Profe, si mi promedio me da 54,5, ¿es 55? Sí, es 55. Pero no seamos tan pesimistas. Ya, y bueno, y eso todo lo que yo les quería contar en cuanto al certamen. ¿Hay alguna duda de los contenidos, de cualquier cosa? Ya. Si no hay más dudas, entonces nuestra clase termina acá. Nos vemos el miércoles. Ahí vamos a tratar de hacer una actividad que sea del tipo, ¿cómo sería hay un problema y ustedes tienen que decir cómo lo solucionarían utilizando, no sé, Dashboard o análisis solar, ¿ya? Y que vamos a tratar de conversar entre todos para poder, no sé, quizá orientarlo un poco en cómo se podría responder una pregunta de ese tipo en el certamen. Así que tengan una muy buena semana y nos vemos el miércoles. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, chao. Nos vemos, que esté bien, profe.